La vida comienza siempre con un grito, con un primer aliento arrancado al vacío. Nadie elige nacer. Nadie firma un contrato previo que determine lo que será. Y sin embargo, desde el instante en que abrimos los ojos al mundo, quedamos atrapados en una pregunta que nos perseguirá hasta la tumba. ¿Para qué vivimos? Civilizaciones enteras se levantaron y cayeron intentando responder a esa incógnita. Los mitos mesopotámicos hablaron de dioses que moldeaban al ser humano como arcilla destinada al servicio. Los egipcios construyeron pirámides colosales como escaleras hacia una eternidad que prometía sentido más allá de la muerte. Los griegos, los primeros filósofos de Occidente, buscaban una verdad universal. Sócrates en el diálogo, Platón en los mundos ideales, Aristóteles en la lógica de la naturaleza. Todos, de una u otra forma, obsesionados con la pregunta que no cesa: ¿por qué estamos aquí? Pero el siglo XX trajo consigo un cataclismo. Guerras, genocidios, bombas atómicas, campos de concentración. El mundo moderno, que se creía dueño del progreso y de la razón, reveló su verdadero rostro, un rostro deformado por la violencia y el absurdo. Fue en medio de esta oscuridad que nació y vivió Jean-Paul Sartre, un filósofo que se atrevió a mirar el vacío de frente y declarar: la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esta frase? Significa que no hay una naturaleza humana prefijada, que no hay un destino grabado en piedra, que el hombre no nace con un manual de instrucciones. Antes de cualquier propósito, antes de cualquier definición, el ser humano simplemente existe. Y es en esa existencia, caótica, frágil, incierta, donde debe construir lo que será. Sartre rompe con la tradición de siglos. Para él, ni Dios, ni la sociedad, ni la biología determinan lo que somos. Somos nosotros, arrojados en un mundo indiferente, quienes debemos inventarnos a nosotros mismos. Y esa invención se da a través de nuestras elecciones, de cada gesto, de cada decisión, por mínima que parezca. El hombre, decía Sartre, no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Pero hay una trampa, una paradoja oscura escondida en este pensamiento. Si no hay un destino predeterminado, si somos radicalmente libres, entonces también somos radicalmente responsables. No podemos culpar a Dios, ni al destino, ni siquiera a las circunstancias. Cada uno de nosotros carga con el peso de sus actos, y ese peso es insoportable. Sartre lo llamó angustia. Angustia porque cada elección abre un abanico infinito de futuros posibles y cada camino elegido significa abandonar infinitos caminos no recorridos. Angustia porque nuestras decisiones no afectan solo a nuestra vida, sino que modelan lo humano en general. Al elegir, damos un ejemplo de lo que significa ser hombre. Angustia porque, en última instancia, no hay ninguna guía externa que nos diga cuál es la decisión correcta. Estamos condenados a ser libres. Esa es la frase más famosa de Sartre. Y es una condena porque nadie pidió la libertad. Nadie pidió nacer en un mundo donde todo depende de decisiones inciertas. Pero aquí estamos, lanzados al vacío, obligados a decidir. La biografía de Sartre se entrelaza con esta filosofía. Nació en 1905, en Francia, en una Europa que se acercaba peligrosamente a la tormenta. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y una educación severa, pero su intelecto precoz lo lanzó pronto al mundo académico. Sin embargo, más allá de los libros, sería la experiencia brutal de la Segunda Guerra Mundial la que moldearía su visión del mundo. En 1940, Sartre fue capturado por los nazis y enviado a un campo de prisioneros. Pasó allí un año, enfrentando de cerca la deshumanización, la espera interminable, la amenaza constante de la muerte. Fue en ese infierno cotidiano donde comprendió, más que nunca, la fragilidad de la existencia, pero también la certeza de que incluso en las condiciones más brutales, el hombre conserva una libertad irreductible, la de elegir cómo enfrentar lo que le ocurre. No es casualidad que, después de esa experiencia, Sartre escribiera con una fuerza renovada sobre la libertad, la responsabilidad y la angustia. Su filosofía no era una abstracción académica, era un grito nacido de la guerra, de la prisión. La dénonce parce qu'il en souffre. Il la dénonce pas extérieurement parce qu'il la découvre dehors, il la dénonce parce qu'il en souffre. Parce qu'il en souffre à sa manière, comme d'autres qui sont exploités ou aliénés peuvent souffrir. Simplement, bien sûr, c'est autre chose. C'est une souffrance qui n'est pas vivante, vécue, le titre, ce n'est pas une souffrance qui est dans le besoin, mais c'est précisément la découverte de l'aliénation en soi et hors de soi. La cercanía de la muerte era un pensamiento forjado en la carne y en la sombra, pero Sartre no se conformó con reflexionar desde la torre de marfil de la filosofía. Fue un hombre profundamente político, un intelectual que se arrojó a las calles, a los debates,
a los conflictos de su tiempo, criticó sin piedad las jerarquías sociales, rechazó en 1964 el Premio Nobel de Literatura porque lo consideraba un mecanismo de poder disfrazado de honor. Se negó a ser colocado en un pedestal que lo separara de los demás. Sartre desconfiaba de toda institución que pretendiera domesticar la libertad. Al mismo tiempo, su vida personal reflejaba su desafío a las convenciones. Mantuvo durante más de 50 años una relación abierta con Simone de Beauvoir, también filósofa y escritora, pionera del feminismo. Juntos construyeron un vínculo complejo, lleno de contradicciones, donde la libertad y el compromiso se entrelazaban de manera inquietante. Así era Sartre, un hombre que proclamaba la libertad como principio absoluto, pero que al mismo tiempo vivía bajo el peso insoportable de esa misma libertad. Un hombre que escribía sobre la angustia existencial y que en su vida cotidiana se enfrentaba a ella con lucidez y desgarro, y quizás por eso su filosofía sigue siendo perturbadora, porque no ofrece consuelo fácil, no promete un paraíso futuro ni una salvación externa. Sartre nos mira a los ojos y nos dice: no hay sentido en la vida salvo el que tú seas capaz de construir. La filosofía de Sartre no nació en el vacío. Fue la respuesta de un hombre a un siglo desgarrado por la violencia y la incertidumbre. Y sin embargo, su pensamiento no se limitó a describir el caos. Lo convirtió en el terreno donde el ser humano debía aprender a existir. En su obra más conocida, El ser y la nada, Sartre expone con crudeza que la vida carece de un sentido intrínseco. El mundo no nos ofrece manuales de instrucciones ni propósitos prediseñados. Somos arrojados a la existencia y a partir de ahí debemos inventarnos a nosotros mismos. Este descubrimiento no es reconfortante, es brutal, porque significa que no hay ningún refugio metafísico, ningún Dios que nos dicte cómo vivir. Todo depende de nosotros. Pero esa aparente grandeza de la libertad es también su lado más oscuro. Sartre insiste en que la libertad no es un privilegio, sino una carga. Cada acción que realizamos define quiénes somos, y no solo para nosotros, sino para la humanidad entera, porque al elegir, mostramos al mundo una forma posible de ser humano. Por eso, Sartre afirma que cargamos con una responsabilidad total. No podemos escondernos detrás de excusas. Incluso si decimos no tengo elección, esa negativa ya es una elección. En este punto, su pensamiento se vuelve inquietante. La libertad, que en otros filósofos podía ser celebrada como conquista, en Sartre aparece como condena. Él lo formula de manera tajante. El hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no eligió ser arrojado al mundo. Condenado porque no puede dejar de elegir en cada instante. Incluso el gesto de no decidir es ya una decisión. Esta visión radical de la libertad genera un estado permanente de angustia. La angustia no es un accidente psicológico, ni un problema individual que pueda resolverse con distracciones. Es la condición esencial del ser humano. Vivimos angustiados porque cada elección abre una red infinita de consecuencias, y nunca hay garantías de haber elegido correctamente. La vida se convierte, entonces, en un experimento sin fórmulas, un salto constante al vacío. Esa angustia, sin embargo, no debe paralizarnos. Sartre rechaza la idea de que podamos refugiarnos en normas universales, en valores impuestos por la religión, la tradición o la sociedad. Cuando lo hacemos, caemos en lo que él denomina mala fe. La mala fe es el autoengaño, fingir que no somos libres, actuar como si estuviéramos determinados por un papel fijo en la sociedad. Es el camarero que se comporta como si su destino fuera servir mesas eternamente, o el funcionario que cree que su existencia se reduce a seguir órdenes. La mala fe es huir de la angustia fingiendo que somos objetos con esencia fija, cuando en realidad somos seres abiertos, inacabados, en constante construcción. Pero Sartre no se limitó a teorizar. Su vida fue una puesta en escena de su filosofía. Después de la guerra se convirtió en una figura central del existencialismo, no solo en la academia, sino en la cultura popular. Sus obras de teatro, como A Puerta Cerrada, llevaban al escenario el peso de la libertad y la condena de vivir bajo la mirada de los otros. En esa obra surge una de sus frases más perturbadoras: el infierno son los otros. Esta sentencia, tantas veces malinterpretada, no significa que los demás sean insoportables en sí mismos. Lo que Sartre señala es algo más sutil y más aterrador. Nuestra identidad nunca es completamente nuestra. Estamos expuestos a la mirada ajena, y esa mirada nos define, nos clasifica, nos encierra en categorías. El otro me convierte en objeto, me juzga, me fija en una imagen que no puedo controlar. Y yo hago lo mismo con los demás.
La convivencia humana entonces es un campo de tensiones entre libertad y mirada, entre deseo de ser y temor a quedar atrapado en la visión del otro. En esta perspectiva, el amor mismo se vuelve un terreno ambiguo. Para Sartre, amar significa intentar poseer la libertad del otro, pero también ofrecer la propia. Es un juego peligroso, donde la libertad que tanto valoramos se ve amenazada por la necesidad de ser reconocidos. De ahí que sus relaciones personales, como la compleja unión con Simone de Beauvoir, se desarrollaran en un pacto abierto, en un intento de conciliar la libertad con el vínculo afectivo. Lo fascinante y perturbador de Sartre es que no proponía una salida fácil a estas contradicciones. No prometía felicidad, ni armonía, ni redención. Su filosofía era una confrontación constante con el absurdo de existir. Y, sin embargo, en esa confrontación encontraba la posibilidad de autenticidad. Ser auténtico para Sartre no es descubrir un verdadero yo escondido en lo profundo, sino aceptar que no hay un núcleo fijo, que somos lo que hacemos instante tras instante. Esta visión lo enfrentó tanto con religiosos como con racionalistas. Para la religión, Sartre era peligroso porque negaba la idea de un propósito divino. Para los defensores del progreso científico, era incómodo porque rechazaba la idea de que la razón pudiera domesticar la existencia. En ambos casos, su mensaje era el mismo: no hay verdades absolutas que nos liberen de la responsabilidad de elegir. El existencialismo sartreano se convirtió en la posguerra en un fenómeno cultural. Cafés de París se llenaban de jóvenes que discutían con fervor sus ideas. Obras teatrales que escenificaban la angustia de existir atraían a públicos masivos y su rostro se convirtió en símbolo de la rebeldía intelectual. Sartre, con su pipa, sus gafas redondas y su aire de hombre siempre en tensión, era la encarnación del filósofo que había bajado de la academia para instalarse en las calles. Sin embargo, el precio de esa notoriedad fue alto. Sus críticos lo acusaban de pesimismo, de nihilismo, de oscurecer la vida con su obsesión por la libertad y la angustia. Otros lo veían como un moralista disfrazado de radical, alguien que exigía responsabilidad total en un mundo lleno de injusticias estructurales. Y, sin duda, había contradicciones en su pensamiento. Defendía la libertad individual, pero también simpatizaba con movimientos políticos colectivos que, en la práctica, limitaban esa misma libertad. Estas tensiones, lejos de debilitar su legado, lo hacen más humano, más cercano. Sartre no fue un profeta con respuestas definitivas, sino un hombre atrapado en las mismas preguntas que nos atormentan a todos. Su honestidad radical consistía en no huir de la angustia, en no disfrazar la libertad con ilusiones reconfortantes. Al final, lo que Sartre nos ofrece no es un sentido de la vida, sino un desafío. Aceptar que la vida no tiene sentido dado y que el único sentido posible es el que construimos a través de nuestras elecciones. Esa construcción nunca está terminada, nunca es segura, nunca está garantizada. Es un proyecto abierto, frágil, expuesto al fracaso, pero también es la única posibilidad de autenticidad que tenemos, y quizás por eso su pensamiento sigue siendo tan perturbador como necesario. En un mundo que nos bombardea con promesas de felicidad instantánea, de identidades prefabricadas, de propósitos listos para consumir, Sartre nos recuerda que toda esa comodidad es ilusión, que al final estamos solos frente a nuestra libertad, y que esa soledad no es una maldición a evitar, sino la condición para inventar una vida que valga la pena ser vivida. La filosofía de Sartre no es un manual de instrucciones para vivir, sino una confrontación constante con el abismo. Y ese abismo no está allá afuera, en algún lugar distante, sino dentro de nosotros mismos. Cada elección, cada gesto cotidiano, nos recuerda que somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Pero esa radicalidad no significa que Sartre fuera un pensador aislado en su torre intelectual. Al contrario, fue un hombre profundamente inmerso en los problemas de su tiempo. Denunció el colonialismo, criticó la hipocresía de las democracias occidentales y participó activamente en debates políticos. Su compromiso no era accesorio, era parte de su visión filosófica. Si somos responsables de todo lo que hacemos, entonces también somos responsables del mundo en el que vivimos. De hecho, una de las ideas más provocadoras de Sartre es que nunca elegimos solo para nosotros. Nuestras decisiones son siempre un ejemplo, un modelo que proyecta lo humano hacia los demás. Cada vez que actuamos, estamos diciendo implícitamente, así es como debería actuar un ser humano. Por eso, la libertad nunca es privada. Es siempre un acto público, una declaración de humanidad. Esta visión despiadada de la responsabilidad llevó a Sartre a tensiones profundas. Defendía la libertad individual como principio absoluto, pero también veía necesario comprometerse con causas colectivas que buscaban transformar la sociedad.
Esta contradicción lo acompañó toda su vida. ¿Cómo conciliar la libertad irreductible de cada individuo con las exigencias de un proyecto político común? ¿Cómo evitar que la lucha por un mundo mejor se convierta en una nueva forma de opresión? Esa tensión explica parte de las críticas que recibió. Algunos lo acusaron de justificar regímenes autoritarios en nombre de la lucha contra la injusticia. Otros lo vieron como un moralista que exigía responsabilidades imposibles en un mundo gobernado por estructuras de poder implacables. Pero lo cierto es que Sartre nunca ofreció soluciones simples. Su filosofía era, sobre todo, una provocación, una invitación a no renunciar jamás a la libertad, aunque duela, aunque angustie, aunque nos deje sin respuestas definitivas. La vida personal de Sartre fue un laboratorio donde se encarnaron estas ideas. Su relación con Simone de Beauvoir es un ejemplo. Ambos defendieron la libertad como principio irrenunciable, lo que los llevó a mantener una unión abierta durante más de 5 décadas. No se trataba de un capricho romántico, sino de una decisión filosófica. No querían convertir al otro en un objeto de posesión. No querían reducir la libertad del compañero a un contrato cerrado. Esa elección, radical para su época, fue tan admirada como criticada, y sigue generando debate hasta hoy. De Beauvoir, con su obra El segundo sexo, extendió las ideas existencialistas al análisis de la opresión de las mujeres, mostrando cómo la sociedad había reducido históricamente a la mujer a la categoría de el otro. Sartre y Beauvoir se convirtieron así en una pareja intelectual que marcó a toda una generación. Dos voces que, desde la filosofía, empujaron los límites de lo pensable. Pero si hay algo que define la herencia de Sartre, es su negativa a aceptar consuelos fáciles. Mientras otros buscaban refugio en religiones, ideologías o verdades absolutas, él insistía en que todo eso era una huida de la angustia, un disfraz para negar la libertad. Sartre prefería el desgarro de la incertidumbre antes que el alivio de una mentira. En su visión, el ser humano no tiene esencia previa, no está destinado a nada. Esa falta de destino no es una tragedia, es la condición misma de nuestra grandeza. Porque si nada está escrito, entonces todo es posible. Podemos inventar valores, construir significados, crear obras, relaciones, mundos. Esa creatividad no surge de un plan divino, sino del vacío mismo en el que existimos. El vacío no es un enemigo, es el espacio abierto donde la libertad se despliega. Sin embargo, Sartre nunca ocultó el precio de esa libertad. El precio es la angustia, la incertidumbre, el riesgo constante de fracasar. El precio es aceptar que, al final, la vida puede no tener más sentido que aquel que logremos darle en el breve lapso entre el nacimiento y la muerte. Por eso, hablar de Sartre es hablar de una filosofía oscura, incómoda, que nos arranca de nuestras certezas. Pero es también hablar de una filosofía profundamente humana, porque en lugar de darnos respuestas universales, nos da algo mucho más difícil: la responsabilidad de inventar nuestras propias respuestas. Su rechazo al Premio Nobel de Literatura en 1964 es un símbolo de esa actitud. No se trataba solo de un gesto político contra las instituciones, sino de una reafirmación de su independencia intelectual. Aceptar un premio de esa magnitud significaba, para él, quedar atrapado en una categoría, en una identidad fija, cuando su vida entera había sido una lucha contra las esencias predeterminadas. Sartre prefería la incomodidad de la libertad a la comodidad del reconocimiento. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte en 1980, su pensamiento sigue incomodando, y quizás esa sea su mayor victoria, porque Sartre no quería fundar una escuela de pensamiento que repitiera dogmas, ni construir un sistema cerrado que ofreciera verdades eternas. Quería, más bien, despertar en cada individuo la conciencia de su libertad y de su responsabilidad. Quería que cada uno se enfrentara a la angustia, y en lugar de huir, la asumiera como condición de la existencia. ¿Tiene sentido la vida? Sartre respondería: no, salvo aquel que tú seas capaz de crear. ¿Estamos condenados a sufrir la angustia? Sí, pero esa angustia es el precio de ser libres. ¿Podemos escapar de nuestra responsabilidad? No, porque incluso el intento de escapar es ya una elección. Al final, lo que Sartre nos deja no es un consuelo, sino una herida abierta. Nos obliga a mirarnos en el espejo y reconocer que somos responsables de lo que hacemos con nuestra existencia. Y esa herida, lejos de debilitarnos, puede ser la fuente de nuestra autenticidad. En un mundo saturado de respuestas prefabricadas, de promesas de felicidad inmediata, de ideologías que venden sentido en paquetes listos para consumir, la voz de Sartre resuena como un recordatorio incómodo. Nadie puede vivir tu vida por ti. Ninguna religión, ninguna ideología, ninguna tradición puede asumir tu responsabilidad. La vida no tiene sentido en sí misma. El sentido eres tú quien lo construye, o no existirá. Quizás esa sea la verdadera oscuridad de su filosofía.
la certeza de que no hay salvación externa, de que estamos solos frente a la libertad. Pero también ahí reside su potencia, en la invitación a tomar esa soledad como punto de partida, en lugar de verla como condena. Jean-Paul Sartre, el hombre que se negó a ser domesticado por premios, instituciones o verdades absolutas, nos legó una filosofía que no busca tranquilizarnos, sino despertarnos. Nos recuerda que estamos condenados a ser libres, y que en esa condena, en esa angustia que nunca desaparece, se encuentra también la única posibilidad de ser auténticamente humanos. La pregunta persiste, como un eco inextinguible. ¿Tiene sentido la vida? La respuesta, según Sartre, no está escrita en los cielos ni escondida en los templos. Está en cada decisión, en cada acto, en cada instante en el que aceptamos que, aunque nadie nos dio un propósito, nosotros tenemos la libertad y la carga de inventarlo.